¿Otra vez tú? Sí, otra vez yo. Perdona, ¿tu nombre es? Box, Bertie Box. Ah, tú eres perro de presa Box, ¿verdad? Bueno, eso es un poco faltosada, pero si quieres, puedes llamarme así si quieres. Entonces, a ver, si tú eres el perro, yo soy... La presa, Cruyff, que no es tan difícil. Y no me vas a dejar tranquilo en todo el partido. Esa es la idea, destruir algo hermoso. Para eso sirvo yo, para destruir algo hermoso. Madre mía, destruir algo hermoso, dice. Se nos pone poético el perro de presa este. Tú sabes que este es mi mundial, ¿no? ¿Estás seguro de eso? Ya la he perdido otra vez, anda. Pon la música a ver si se despista el perro este y puedo concentrarme en lo que estoy haciendo. ¡Guau! Estamos en Tokio en el Congreso de la FIFA. Es el año 1964 y nos subimos al avión con la delegación de España que está inmersa en el desarrollismo. Un plan para potenciar la industria y el turismo desde un estado franquista en el que ha irrumpido una generación mucho más interesada en ganar pasta que las historietas de la guerra civil. Se busca un lavado de cara y también una apertura hacia el exterior. España ha llegado al país del sol naciente para pedir la organización de la Copa del Mundo de 1974. Además del reciente éxito de España en la Eurocopa, los títulos europeos del Madrid y el Barcelona le avalan, pero Alemania Federal también se presenta y su candidatura parece más fuerte. Buscan su redención después de, ya sabes, el nazismo y esas cosillas. Nada, hombre, no os preocupéis, si eso está ya olvidado, hombre. ¿Qué va? Si no hay ningún problema. Pero lo cierto es que han pasado casi 20 años del final de la Guerra Mundial y la Alemania de entonces no tiene nada que ver con la de los años 30 y 40. Los alemanes, subidos en un crecimiento industrial imparable, reniegan de aquel pasado y, como ocurre en España, salvando las distancias, el intento de regeneración está en marcha. España y Alemania Federal llegan a un acuerdo refrendado por la FIFA 2 años después en Londres, en otro congreso de fartones. Los alemanes se quedan con la organización de la Copa del Mundo del 74 y los españoles con la del 82. Es decir, España tiene 16 años para prepararla. Total, que la Copa del Mundo se celebrará en Alemania Federal, la RFA, la Alemania capitalista, y también en Berlín Occidental, esa isla en medio de la Alemania democrática, la RDA, la Alemania del Este, y comunista fortificada con muros y checkpoints llenos de militares. Y la Guerra Fría concentrada allí a todo lo que da. En 1972 los Juegos Olímpicos se celebrarán en Múnich. Y a pesar de Mark Spitz y la mítica final del básquet entre la URSS y Estados Unidos, lo que más se recuerda es el asesinato de 9 rehenes a manos de un grupo palestino llamado Septiembre Negro y la muerte de un policía alemán en ese mismo incidente. Será, por tanto, un mundial con grandes medidas de seguridad y también con novedades. La primera es que vamos a cambiar de Copa del Mundo. Brasil, al ganar 3 veces el mundial, se queda en propiedad la anterior, la Copa Jules Rimet. Aunque no la cuidaron muy bien porque se la robaron en el 83 en una exhibición y nunca la encontraron. ¿Es cosa mía o igual no sería mala idea dejar de andar paseando tanto las copas por ahí para que no se las manguen? Tienes razón. Bueno, pues necesitamos nueva Copa del Mundo y nos hace falta algo más icónico, más, no sé, moderno. Se organiza un concurso y lo gana Silvio Gazzaniga, que diseña a 2 figuras sosteniendo el mundo. Esta es más molona. Además es de oro de 18 quilates con una base de malaquita. Que parece un cantante de tecnoflamenco, pero no, es un mineral. Este trofeo no se lo darán a nadie en propiedad, aunque van grabando a los ganadores de cada edición en la base, y se acabarán quedando sin espacio, al parecer, cerca del 2038. Vamos a ver, ¿cuántas elecciones necesitamos para darle marcha a esto? 16. Alemania Federal como anfitriona y Brasil como campeona
ya están clasificadas. Vamos en busca de las otras 14. Se presentan nada más y nada menos que 99. Pues empecemos por la plaza que van a dar entre Asia y Oceanía. 15 equipos en un torneo clasificatorio durísimo. Que se divide en 2 zonas. De cada una saldrá un finalista. En la zona A hay 2 grupos y en cada uno de ellos se clasifican 2 para jugar unas semifinales y luego una final en Seúl. Corea del Sur vence a Hong Kong e Israel a Japón. En la final, los coreanos se deshacen de Israel, que se había clasificado para el último mundial. De hecho, es la última vez, hasta el momento en el que se graba esto, que Israel se ha clasificado para una competición de selecciones. Eso de integrarse en la UEFA no les ha venido muy bien. Aunque quizás no les ha quedado otro. Bueno, eso también es verdad. En la zona B hay 2 grupos de 4 y solo se clasifica el primero de cada uno para jugar la final. Australia e Irán se imponen en sus grupos y se verán las caras a doble partido. Australia se impone en la ida por 3-0 y en la vuelta Irán se adelanta por 2-0. Australia resiste como puede en Teherán y se clasifica para la final a doble partido contra Corea del Sur. Esta eliminatoria termina igualada y el desempate se juega en Hong Kong. Australia se clasifica con un golazo de Jimmy Mackay desde 30 metros. Es uno de esos goles que cambian la historia del fútbol de un país. Correcto. Por primera vez en su historia, Australia jugará un mundial. Se trata del primer equipo de Oceanía en clasificarse y está claro que se lo han tenido que currar. Ya te digo. Bueno, vamos con África, que aquí la clasificación está carísima también. 22 selecciones que se batirán en 3 rondas eliminatorias hasta que queden 3 que se jugarán la plaza en una liguilla. Las 3 que llegan hasta el final son Zaire, Zambia y Marruecos. Y Zaire los pasa a todos por encima y se clasifica. Zaire, que cuando grabamos esto se llama República Democrática del Congo, está en ese momento bajo el control de la dictadura sanguinaria de Mobutu, que ha invertido en la promoción de este deporte y que se ha aprovechado de la experiencia en el fútbol belga de algunos de sus jugadores. Es la tercera selección africana en un mundial tras la participación de Egipto en el 34 y Marruecos en el 70. Y la primera subsahariana en una Copa del Mundo. Vámonos a América. Empecemos por la CONCACAF. Aquí hay un buen inventaco de clasificación. Se presentan 14 equipos que se enfrentan en eliminatorias hasta que se quedan en 6 equipos. La ronda final se juega en Puerto Príncipe, Haití, y la integran Guatemala, Haití, Honduras, México, Antillas Holandesas y Trinidad y Tobago. Cabría preguntarse por qué se juega en Haití teniendo en cuenta que el país se encuentra sumido bajo el terror de un dictador sanguinario que había sucedido en el cargo a su padre. Pues hay una explicación. Un directivo llamado Joaquín Soria Terrazas, presidente del comité organizador de 2 mundiales en México con 16 años de diferencia y de unos Juegos Olímpicos en el 68, había llegado a la presidencia de la CONCACAF pidiendo favores y agarrando votos aquí y allí. Y los haitianos, en el momento y lugar correctos, habían deshecho el empate a su favor y a cambio le pidieron organizar este evento. México llega como máxima favorita, ha echado a Estados Unidos como siempre y parece tener el camino libre. Vamos a Haití a cumplir el trámite. Pero las andanzas de los mexicanos por Puerto Príncipe, nuestros ratones, dejarán un sinfín de leyendas, borracheras, alucinógenos en medio del calor pegajoso y húmedo haitiano, claro que sí, ceremonias de vudú, amenazas, sabotaje, de todo. Lo que tú quieras, pero el desastre viene sobre todo por palmar con 4-0 contra Trinidad y Tobago y empatar contra Guatemala y Honduras. Mientras México se inmola entre la confusión y el aturdimiento, Haití apaña cositas por aquí y por allí, gana 4 partidos que le permiten perder contra México y aún así meterse en la Copa del Mundo al quedar primero en la clasificación. ¡Qué grandes! Los mexicanos cogen el avión de vuelta preguntándose ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Pero qué ha pasado en Haití? Vámonos a Sudamérica. Lo de siempre, 9 equipos por 3 plazas. Y cuando no está Brasil en esta clasificación, siempre es una oportunidad de que se meta alguien más. En el grupo 1 tenemos a Colombia, Ecuador y Uruguay.
Los uruguayos consiguen clasificarse sobre todo gracias a los empates de Colombia, que se deja demasiados puntos en el camino, y a la goleada sobre Ecuador en la última jornada, que resuelve el empate gracias al gol average. En el grupo 2, Argentina, Paraguay y Bolivia se pelean por una plaza. Argentina no tiene problema para imponerse en los 4 partidos y se hace con la plaza para Alemania. A ese equipo lo entrenaba Omar Sívori, que terminaría dimitiendo por discrepancias con la federación por culpa de las primas. Y al equipo lo terminaría dirigiendo en Alemania Vladislao Kapp. Vamos a buscar la otra plaza, porque esta va a traer cola. Chile, Perú y Venezuela se la juegan en el grupo 3. Pero la FIFA ha decidido que el ganador de este grupo se mida en un playoff con el ganador del grupo 9 de la UEFA, en el que están Francia, la República de Irlanda y la URSS. El grupo de clasificación en Europa es durísimo. En la penúltima jornada, Francia e Irlanda empatan a 1 en el Parque de los Príncipes de París, lo que deja fuera a los irlandeses, pero obliga a Francia a ir a Rusia a ganar en el último partido. Y eso no suele salir bien. Que se lo digan a Napoleón. Ahora que nos hemos vuelto más serios, no se puede meter el redoble de los gags, ¿no? Muy bien, Adrián. Veo que lo has entendido. En Moscú, los dos llegan igualados al último tramo del encuentro. A Francia esto no le sirve y se vuelca al ataque. En un contragolpe, Blokhin, que ganaría el Balón de Oro 2 años después, hace el 1-0. Con Francia encajando el golpe, Onisenko, también ucraniano como Blokhin, hace el 2-0 y finiquita el asunto. La URSS se clasifica para el playoff y deja a Francia fuera del Mundial. Por segunda edición consecutiva, los franceses se quedan fuera. Un desastre serio, porque es su tercera ausencia de las 4 últimas. Mucho llovido desde Fontaine y Copa, ¿verdad? Mucho. Vamos a Sudamérica a buscar a su rival. Como decíamos, Chile, Perú y Venezuela se juegan la plaza. Pero Venezuela es descalificada por la FIFA debido a una disputa que mantienen su federación y su liga profesional. Sí, siempre andan con rollos de estos, ¿eh? Ya. Así que Chile y Perú se miden a doble partido. En la ida, Perú se impone por 2-0 con goles del Cholo Sotil, que unos meses después ficharía por el Barça de Cruyff y Rinus Michels. Pero en la vuelta, disputada en Santiago, ante casi 70.000 espectadores, Chile vence a Perú por 2-0 y lleva la eliminatoria a un partido de desempate jugado en Montevideo el 5 de agosto de 1973. Perú se adelanta, pero Chile consigue darle la vuelta al resultado y clasificarse para el playoff, en el que hay en juego una de las 16 plazas para el Mundial. La URSS está esperando desde mayo, pero el 11 de septiembre Pinochet da un golpe de estado al gobierno de Salvador Allende y las relaciones entre Chile, en manos ahora de una dictadura fascista, y los soviéticos, aliados del gobierno democrático anterior, saltan por los aires. En un clima de tensión insoportable, la selección chilena viaja a Rusia, gracias a un permiso especial de la dictadura que en cualquier caso prohíbe de forma expresa a la expedición hacer declaraciones de tipo político. Acordaos de que vuestras familias siguen viviendo aquí. Escucha alguno de ellos. En aquella selección había jugadores como Castelli, ídolo absoluto de Colo-Colo, que había apoyado a Allende haciendo campaña por él en las elecciones, y otros como Vélez, también de los Albos, que se había significado por la izquierda durante su gobierno. De hecho, la selección estaba compuesta en gran medida por jugadores de Colo-Colo, que habían llegado a la final de la Libertadores en el 73. Y que luego perderían el título en la prórroga de un partido de desempate contra Independiente en Montevideo. Pero volvamos al lío. Miren, los jugadores de la selección chilena llegan a la URSS, en medio de un clima de enorme tensión contra su país a ese lado del telón de acero. En ese momento ya se ha roto la relación diplomática entre los dos países y el viaje sucede en una especie de excepción. Filas de militares reclamando pasaportes y permisos. Calma tensa. Durante el partido, jugado el 26 de septiembre de 1973 en el Estadio Central Lenin, sin cámaras de televisión, los chilenos se meten atrás y le hacen un marcaje al hombre a Blokhin, al que consiguen neutralizar. El 0-0 es casi un milagro. La vuelta es el 21 de noviembre en el Estadio Nacional, convertido en un campo de prisioneros donde se tortura y asesina a muchas de las personas recluidas allí. La URSS protesta y exige jugar en campo neutral. Pero la FIFA, experta en blanquear dictaduras y autorizar sedes donde se incumplen hasta los derechos humanos más básicos, no me digas, viaja a Chile a inspeccionar el estadio. Si no hubiera un genocidio de por medio, sería hasta gracioso, porque mientras los inspectores paseaban por el estadio, los militares escondían a los prisioneros. Uno de los presos aseguraba haber cruzado una mirada con uno de los miembros de una comisión que a su regreso a Europa confirmó
que en ese estadio se podía jugar perfectamente. Ahí lo llevas. Ajá. Nada que objetar. La URSS se niega a viajar a Chile y a jugar en el Estadio Nacional. Ujú. Y la FIFA la expulsa de un mundial en el que tenían esperanzas de haber hecho un buen papel. Claro, no olvidemos que venía de haber llegado a la final de la Eurocopa de hace 2 años, que había perdido contra Alemania Federal. Sea como sea, la clasificación de Chile para la Copa del Mundo indigna a muchos y avergüenza a otros. Para colmo, hacen un papelón de vergüenza en el Estadio Nacional, saliendo a jugar sin rival, marcando goles, grabándolo para la televisión. Venga. Bueno, pues vamos con los otros 8 grupos de la clasificación en Europa. El campeón de cada uno de ellos obtendrá la plaza en el Mundial. Empecemos por el grupo 1. Austria, Suiza, Hungría y Malta buscan una plaza. Tras la liguilla, Austria y Suiza terminan empatados a puntos y a gol a verás, por lo que se debe jugar un partido de desempate. El partido se juega en Alemania Federal y los suecos se imponen por 2-1 a la selección austriaca y consiguen su plaza. Es su 6ª participación y la segunda de manera consecutiva. En el grupo 2, Italia, subcampeona del mundo, se impone con solvencia a Turquía, Suiza y Luxemburgo y llega al Mundial sin haber recibido un solo gol. Nos vamos al grupo número 3. En la disputa, Holanda, Bélgica, Noruega e Islandia. Holanda es la clara favorita para clasificarse. Cuenta con jugadores como Cruyff, Neskens, Johnny Rep y Resenbrink. Muchos de los jugadores de esa selección han formado parte del Ajax tricampeón de Europa en los años previos de Rinus Michels, que en ese momento entrena al Barcelona. A esta selección la dirige el checo František Fadrón, que consigue sacarle un gran partido ofensivo durante la clasificación, pero no termina de convencer y llega empatado a puntos con Bélgica al último partido. A Holanda le vale con el empate, pero Bélgica necesita la victoria. El partido es muy igualado y el marcador no se mueve. En el minuto 89, centro lateral con el exterior de un jugador de la selección belga, que remata Jan Verheyen dentro del área. 0-1. Bélgica al Mundial. Holanda eliminada. ¿Cómo? Eso es lo que habría pasado si el árbitro, el ruso Pavel Kasakov, en una sorprendente decisión, no hubiera anulado el gol por un fuera de juego que nadie vio, solo él. Los belgas se vuelven locos protestando la jugada. Es que es increíble. Pero Holanda se clasifica para el Mundial gracias a un error arbitral de esos que cambiarán de alguna manera la historia del fútbol. A pesar de todo, Holanda destituirá del cargo a Fadrón y conseguirá convencer a Rinus Michels de que abandone el Barcelona para entrenar a los tulipanes en el Mundial. Pero no nos adelantemos y vayamos al grupo 4. Alemania Democrática, Rumanía, Finlandia y Albania se juegan una plaza. Alemania Democrática, la Alemania del Este, tras una gran clasificación, se hace con la plaza para el Mundial organizado por la otra Alemania. Será el único gran torneo de fútbol para el que se clasifique en su historia, aunque ganará los Juegos Olímpicos celebrados 2 años después en Montreal. Uh-huh. De alguna manera se aprovecha de que sus jugadores sean amateurs para poder hacerlo. Claro. Pero también es bueno recordar que el Magdeburgo, equipo de la Alemania Democrática, había ganado la Recopa ese mismo año al derrotar en la final a todo un Milán por 2-0. En el grupo 5, Inglaterra, Gales y Polonia persiguen una plaza. Los ingleses empiezan bien, ganando a Gales a domicilio, pero en el siguiente empatan en casa contra los galeses. En un partido en el que marcó gol John Benjamin Tosak. Luego Inglaterra pierde en Polonia por 2-0. Se la juega al todo por el todo en Wembley. 100.000 espectadores. Al descanso, 0-0. Los ingleses necesitan la victoria. Pero en el minuto 55, el polaco Domarski hace el 0-1. Ataque de pánico en Londres. 8 minutos después, Alan Clark empata de penalti. Inglaterra se vuelca al ataque, pero el partido llega al final sin que se mueva el marcador. Los ingleses eliminados. El fracaso es de los que hacen mucho ruido. Uno podría preguntarse, ¿dónde quedaron los campeones del mundo de hace 7 años? Polonia, por su parte, estará por segunda vez en su historia en un mundial. Su propuesta valiente y ofensiva responde a una nueva corriente que comienza a extenderse en Europa a través del juego de posesión. En el grupo 6, Bulgaria elimina a Portugal, Irlanda del Norte y Chipre y se clasifica para el Mundial. Tras la actuación de Eusebio en el 66, Portugal no ha vuelto a clasificarse para una Copa del Mundo. Y en el grupo 8 se miden Escocia, Checoslovaquia y Dinamarca, en la que, por cierto, jugaba Finn Laudrup, padre de los 2 Laudrup que luego triunfarían en el fútbol. Escocia consigue su plaza gracias en buena medida a su victoria sobre Checoslovaquia por 2-1 en Hampden Park, el 26 de septiembre ante casi 100.000 espectadores.
Y así dejamos para lo último el grupo 7, el de España, encuadrada junto a Yugoslavia y Grecia. Los yugoslavos son un muy buen equipo que 5 años atrás habían llegado a la final de la Eurocopa contra Italia. Cuenta con jugadores de mucho nivel como Jajic, Bajevic, Oblak, Petkovic o Katalinski, entre otros. El grupo se abre con un España-Yugoslavia disputado en Las Palmas. Los españoles se adelantan por medio de Amancio, pero Bajevic le da la vuelta al resultado con 2 goles. En el 89 llega un gol milagroso de Asensi que establece el empate definitivo. Buena librada. Luego España le gana los 2 partidos a Grecia. Yugoslavia, por su parte, se impone a los griegos por 1-0 en Belgrado. España visita Yugoslavia en Zagreb en el penúltimo partido del grupo. Si gana, estará en el Mundial, pero el partido, muy igualado, termina con empate a 0. Toda España está pendiente del Grecia-Yugoslavia, que cierra el grupo. Yugoslavia debe vencer en Atenas y hacerlo además por 3 goles para estar en el Mundial. En el primer cuarto de hora, Yugoslavia ya ha marcado 2 goles y se pone 0-2. Pero Grecia reacciona y empata antes del descanso. El segundo gol se lo marca Katalinski, pero en propia. Tras el descanso, Yugoslavia sale en tromba hacia la portería de Grecia. Que haga lo que haga, está ya eliminada. Surjak vuelve a poner por delante a Yugoslavia y en el minuto 90, cuando en España ya se daba por hecha la clasificación, Karasi hace el 2-4 definitivo. Esto lleva a los dos equipos a un partido de desempate en Frankfurt el 13 de febrero del 74. 15.000 migrantes españoles en las gradas frente a una mayoría yugoslava. España alinea a Iríbar, Sol, Benito, Uría, Martínez, Claramunt, Amancio, Juan Carlos, Gárate, Asensi y Valdez. Kubala, en ese momento muy cuestionado, dirige desde el banquillo. En el minuto 13, centro lateral de Yugoslavia desde la derecha. Katalinski remata de cabeza solo, pero Iríbar la detiene. Pero el balón se queda a los pies del jugador yugoslavo que de la que se cae la remata a la escuadra. A partir de ahí, la superioridad física, táctica y técnica de los yugoslavos se impone a la selección española, que tiene uno de los equipos probablemente menos talentosos de su historia. La segunda parte es un baño de los balcánicos y España cae eliminada con justicia. El gol de Katalinski entrará en la historia negra de la selección española. En el momento en el que se graba esto, es la última vez que España no se ha clasificado para un mundial. Yugoslavia, dirigido por Miljan Miljanic, se presenta en Alemania Federal con un equipo muy técnico y una propuesta de fútbol ofensivo que defienden con diferentes estilos Holanda y Polonia. Pues ya tenemos los 16. Venga, vamos a darle marcha a esto. ¿Sedes? 9. Berlín Oeste, Múnich, donde se jugará la final, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Hannover y Hamburgo. ¿Y el balón? Mitiquísimo, el Adidas Testar, el de la Copa del Mundo de México 70. ¿Y qué pasa con la mascota? 2. Tip y Tap. 2 hermanos que pretendían simbolizar la unidad entre las dos Alemanias. ¿Y alguna cancioncilla por ahí? Fußball is unser Leben. ¡Hombre! El fútbol es nuestra vida. Un tema horrible, horrible, de verdad. Y rancio, del que recomiendo 2 cosas. O no escucharlo o tratar de olvidarlo una vez escuchado. Vale, ¿y qué formato tenemos? Pues esta vez vamos a cambiar a un formato más feo. Venga. Más absurdo. Primera fase de 4 grupos de 4. Pasan los 2 primeros. Y en la segunda fase, otros 2 grupos de 4. Pasan los 2 ganadores a la final. Menos eliminatorias, menos emoción y menos espectáculo. Pero ¿por qué les cuesta tanto entender esto? Yo te lo explico. El brasileño, João Avelange, nuevo presidente de la FIFA, lo entiende también perfectamente. Pero lo que aprecia es la pasta de los ingresos publicitarios. Yo te lo explico. Más partidos, más dinero. Bueno, ya lo voy entendiendo. El único cambio de norma es la obligatoriedad de llevar el número en el pantalón para que los narradores lo tengan más fácil y para que el árbitro te coja la matrícula rápido cuando has hecho alguna fechoría. Pues vamos al Mundial.
Jugadores con pelo largo, patillas, pantalones de campana, gafas de sol, chaquetas ajustadas... Estos son los 70 y el estilo ya no se negocia. En el grupo 1, tras el sorteo, coinciden las dos Alemanias. Por supuesto. Y además están Chile y Australia. En la primera jornada, el viernes 14 de junio, debuta Alemania Federal. Es sin duda una de las grandes favoritas. Campeona en el 54 y subcampeona en el 66. Viene además de un tercer puesto en México 70. Además, ha ganado con contundencia la Eurocopa de 1972. Helmut Schön, con su sempiterna gorra y en su tercer mundial al frente de la Mannschaft, quiere el título. En su debut gana 1-0 a Chile, con un golazo de Breitner en Berlín Occidental ante 81.000 espectadores. Castelli es el primer jugador de la historia que ve una tarjeta roja en un mundial, para ser expulsado. Un expulsado como Dios manda. ¡Taca! Tras. Unas horas después, Alemania Democrática se impone en Hamburgo, Australia, por 2-0. Curran en propia y Streich más tarde hacen los goles. En la segunda jornada, Alemania se impone a Australia en Hamburgo por 3-0. Oberand, Kuhlmann y Müller son los goleadores. La lista de estrellas alemanas asusta. Mayer, Box, Beckenbauer, Breitner, Jones, Netzer, Heinz y, por supuesto, Gerd, Torpedo, Müller. Telita. La base de ese equipo es el Bayern de Múnich, que ha ganado la Copa de Europa un mes antes por primera vez frente al Atlético de Madrid del Toto Lorenzo, Irureta o Luis Aragonés, entre otros. Es la primera vez que un equipo alemán gana el trofeo. La otra Alemania no es capaz de pasar del empate a 1 contra Chile en el Berlín Intramuros. Hoffmann y Ahumada hacen los goles. En el primer partido de la última jornada, Australia y Chile se despiden del Mundial con un insípido 0-0. Los australianos son incapaces de marcar un gol en su primera participación. A las 7:30 del 22 de junio de 1974, las dos Alemanias se enfrentan en un partido histórico. Será el único que disputen las dos selecciones. Unos profesionales, otros amateurs. Buscan el primer puesto del grupo. En el centro del campo, Franz Beckenbauer y Bernd Brandt se intercambian los banderines como capitanes. Una nación y dos estados con dos ideologías contrapuestas. Esa cicatriz, que es el telón de acero entre el mundo capitalista y el mundo comunista, recorre el Volkspark Stadium de Hamburgo. La Alemania del Este hace frente a la del Oeste, indiscutible favorita, y en el minuto 77, Sparwasser se interna en el área con un amago que tumba a Mayer y lo bate por encima. Echa a correr y da una voltereta en el suelo. El gol que dará la victoria a Alemania Democrática y el primer puesto del grupo es, por supuesto, mucho más que un gol. Es en sí mismo un hito dentro de la Guerra Fría. Sparwasser, que ya había sido clave en la recopa que ganó el Magdeburgo al meter 2 goles en semifinales que fueron claves para eliminar al Sporting de Portugal, luego le ofrecieron cargos de entrenador y federativos con la condición de que se afiliara al Partido Comunista, cosa que no hizo. Finalmente desertó en 1988 aprovechando un partido de veteranos en el oeste, pero el muro de Berlín se derribó al año siguiente, por lo que no le mereció mucho la pena quedar como un traidor por tan poco. Sea como sea, Schön y los suyos pasan de ronda, pero se llevan un buen palazo con la victoria de sus hermanos del oeste. Vamos al grupo 2. Aquí juegan Yugoslavia, Brasil, Zaire y Escocia. Brasil y Yugoslavia abren el grupo. Es la cuarta vez que se enfrentan en el Mundial estas dos selecciones, que mantienen un cierto hermanamiento desde el 50. De hecho, cuando se retiró Pelé en un partido amistoso, Brasil invitó a Yugoslavia para su despedida en Maracaná en 1971. En esta ocasión, el partido, disputado en el Waldstadion de Frankfurt, termina con empate a 0. Mucho respeto y poco fútbol. Ese mismo día, Zaire debuta en el Mundial frente a Escocia en el estadio Westfalen de Dortmund. Los escoceses se imponen por 2-0. Lorimer en el 26 y Jordan en el 34 hacen los goles. El rendimiento de los africanos en el partido es más que digno a pesar de la derrota. Pero al final del partido, corre en el vestuario la noticia de que no les van a pagar. Les cuentan que el viaje y la estancia son muy caros y que no quedan dinerito. Una buena bajada de cuadro y luego un buen cabreo, claro. La expedición es un cocedero. Antes del encuentro, que les va a medir con Yugoslavia, algunos se niegan a jugar y se monta una especie de pequeño motín. Los jugadores han hablado y pretenden declararse en huelga. Pero Mobutu manda a sus machacas de la delegación a amenazarles y les obliga a saltar al campo. Los jugadores de Zaire salen al terreno de juego en Gelsenkirchen descompuestos entre el miedo y la rabia. En el minuto 18 ya pierden por 3-0 y el seleccionador de Zaire
el yugoslavo Vidinik cambia del portero Nuamba por Ndimbi. Sabe que los jugadores se están dejando, pero poca cosa puede hacer. En el minuto 23, Ilunga hace un entradón a un yugoslavo y el árbitro se equivoca y expulsa a Mulamba. ¿Por qué no? Yugoslavia termina metiéndole un 9-0 a un equipo en huelga de brazos caídos. Dusan Bajevic hace un hat-trick en un partido extraño y sombrío. Hola, mundialista. Interrumpimos el capítulo un momento para recordarte que para nosotros es muy importante conocer tu opinión y saber que estás ahí. Suscríbete en Spotify, Evox y YouTube y déjanos un like y un comentario sobre lo que te ha parecido el episodio. Y visita nuestra web www.lahistoriadelosmundiales.es, que está chulísima. Bueno, ya no te interrumpimos más. Sigue disfrutando de la historia de los mundiales. Mientras tanto, a la misma hora, en Frankfurt, Brasil y Escocia empatan a 0. Los brasileños siguen atascados en ataque, en un equipo en el que están Rivellino, Jairzinho y algunos de los héroes del 70. Mario Zagallo no es capaz hasta el momento de dar con la tecla para despertar a los campeones del mundo. Es la última jornada y Escocia, Yugoslavia y Brasil se juegan 2 plazas. A Yugoslavia le sirve el empate. Gracias a la paliza a Zaire, ganaría por golaveraje a los escoceses y muy probablemente también a Brasil. El partido termina con empate a 1. Karasi en el 81 para Yugoslavia y en el 88 Jordan para Escocia. Los yugoslavos están en la siguiente ronda con sufrimiento. Escocia necesita que Brasil no gane por 3 goles o más a Zaire. La delegación de Zaire en esos días es un polvorín. Mobutu les ha llamado para decirles que ya está bien con las tontadas, que como pierdan por 4 goles o más, no volverán a Zaire. La tarde anterior, integrantes de la guardia personal del dictador han cerrado el hotel para refrendar su amenaza y explicarles con detenimiento las posibles consecuencias. Como marionetas, ¿no? Sí, y dibujitos en una pizarra. Mira, este eres tú y este soy yo. Y esto es lo que te va a pasar si perdéis. Los jugadores de Zaire salen esta vez al campo a morir. O mejor dicho, a no morir. En el minuto 12, Jairzinho consigue el primer gol brasileño de este mundial. Y en el 66, Rivellino hace el segundo. Pero en el 78 sucede la jugada que muchos recuerdan. Antes de que Rivellino saque una falta, un jugador zaireño abandona la barrera, corre hacia el balón y lo golpea. Todos se ríen de él, extrañados. ¿Este tío no conoce las normas? Pero sí, claro que las conoce. Se trata de Ilunga, y es el mismo jugador que había buscado la expulsión contra Yugoslavia. Su intención en esa jugada es la misma: salir del partido, abandonar el campo, escapar. Es un gesto irracional, lleno de frustración, desesperación y rabia, y también probablemente temerario y autodestructivo. El árbitro le saca una tarjeta amarilla condescendiente, y los brasileños marcan el tercero en la siguiente jugada. Los chicos de Zaire viven un infierno hasta el final del partido, pero ese cuarto gol nunca llega. El partido termina así, y los jugadores, aliviados, serán recibidos en su país en el silencio más absoluto. Brasil, ajeno a todo esto, se clasifica para la siguiente ronda sin demasiadas alegrías. Escocia, por su parte, cae eliminado, a pesar de ser la única selección de este mundial que no perderá ningún partido. Vamos al grupo 3. Holanda, Suecia, Bulgaria y Uruguay se ven las caras en busca de 2 plazas para la siguiente ronda. La llegada de Rinus Michels a la selección holandesa supone su reencuentro con muchos de los jugadores que le llevaron a la fama en el Ajax. Pero lo cierto es que Holanda en ese momento es una incógnita para muchos. Michels, que ha integrado en su cuerpo técnico al anterior seleccionador, quiere llevar más lejos una propuesta táctica que ha llamado mucho la atención en Europa durante los años anteriores. Para ello necesita unir a las 2 facciones del vestuario, los jugadores del Ajax
y los del Feyenoord. Hay que recordar que los dos clubes han sido campeones de Europa recientemente y que esa hegemonía ha situado a Holanda en la vanguardia del fútbol europeo de clubes. El discurso de Michels cala en la selección y logra una unidad que parecía imposible antes. En su debut contra Uruguay, en Hannover, el 15 de junio, el despliegue táctico fascina al mundo del fútbol. El partido contra los uruguayos es pura contracultura futbolística con Cruyff al mando, melena larga, actitud altiva y sus brazos ordenándolo todo alrededor. La modernidad de los 70 irrumpe con fuerza en el escenario más grande posible. En su fútbol está el diseño industrial y la imaginación. Holanda salta a la presión alta con furia, con una actitud casi temeraria y cuando tira al fuera de juego camina en el abismo. Nunca se había visto algo así. Los jugadores intercambian posiciones, el equipo se hace con la pelota todo el tiempo posible y desde ahí se busca la portería rival con una insistencia depredadora. Los goles de Rep en el 7 y en el 86 ponen un 2-0 en el marcador que no representa lo que se acaba de ver en el campo. A la misma hora en Düsseldorf, Suecia y Bulgaria empatan a 0. En el primer partido de la siguiente jornada, Bulgaria y Uruguay se miden en Hannover. Christoph Bonev adelanta a Bulgaria en el 75, pero Pavón, el mítico capitán de Independiente con el que ganaría 5 Libertadores, hace el empate en el 88 tras una buena cantada del portero búlgaro. A esa misma hora, Holanda y Suecia se ven las caras en Dortmund. Tras el primer partido, todos quieren ver a la naranja mecánica, que así es como se les ha bautizado. Su fútbol total es una revolución. Sin embargo, en esta ocasión les falta la fluidez del primer partido y el encuentro termina con un 0-0 que decepciona a muchos. ¿Habrá sido un espejismo? Los 4 equipos llegan con opciones a la última jornada. El 23 de junio, Bulgaria y Holanda se enfrentan en Dortmund. Y no era un espejismo. La exhibición es espectacular. El fútbol rápido y valiente enamora a los espectadores alemanes y a los telespectadores de medio mundo. Los holandeses se adueñan del balón y nunca se cansan de atacar. Neskens de penalti en 2 ocasiones. El tío tira a romper siempre. Johnny Rep y De Jong hacen los goles de Holanda. Y Ruud Krol en propia puerta, el de Bulgaria. A la misma hora en Düsseldorf, Suecia y Uruguay pelean por la última plaza. Los suecos se imponen por 3-0 y Sander hace un gol. Y Enström, el mejor jugador sueco en este torneo, hace los otros 2. ¿Este es el mismo Enström al que intentaron secuestrar en el Mundial de Argentina? Sí, este es, pero no estamos allí. En todo caso, Suecia se une a Holanda y se clasifica para la siguiente ronda. Vamos al grupo 4, que nos faltan 2 equipos más para la segunda fase. Polonia, Argentina, Italia y Haití buscan la clasificación. El grupo se abre con el partido de Italia contra Haití en el Olímpico de Múnich. Los haitianos debutan en un mundial frente a una Italia que viene de ser subcampeona del mundo en México. En este equipo juegan Capello, Riva, Mazzola, Dinozov o Gianni Rivera, entre otros. En el primer minuto de la segunda parte, Mano Shannon pone por delante a Haití. Locurón caribeño en Múnich. Italia iguala el partido apenas 6 minutos después por medio de Rivera y antes de terminar el encuentro, Benetti y Anastasi ponen el 3-1 definitivo. La noticia bomba salta nada más terminar el encuentro. Ernst Joseph, un jugador haitiano, da positivo por efedrina en un control antidopaje. Es la primera vez que ocurre y la FIFA decide expulsarle del Mundial, aunque no tiene un reglamento expreso en el que estén previstas sanciones ni medidas. Al parecer, al hombre lo molieron a palos al volver a Haití, aunque él argumentaba que la medicación la había tomado para el asma. Vamos, que es bastante fácil pillar a un haitiano en un control antidopaje y no a uno, qué sé yo, brasileño o alemán. Y luego, una vez que le pillan, echarle la culpa desde la delegación haitiana a él de toda la responsabilidad. Claro que sí. En la segunda jornada, partidazo en Stuttgart. Polonia contra Argentina. Lato en el minuto 7 se la encuentra dentro del área y para adentro. Apenas un minuto después, Sarmak, llegando en velocidad, pone el 2-0. El partido llega así al descanso. En la reanudación, en el minuto 60, golazo del Cacho Heredia, que en ese momento jugaba en el Atlético de Madrid. Pero Lato, apenas 2 minutos después, pone el 3-1. Argentina, por medio de Babington, recorta distancias y deja el 3-2 definitivo en el marcador. Mal comienzo para Argentina, que en el siguiente partido se mide a Italia en Stuttgart. Estas dos selecciones nunca se habían cruzado en un mundial, pero se enfrentarían, si incluimos este, en los 5 mundiales seguidos consecutivos. El habilidoso Hausmann abre el marcador en el 20 con un golazo en suspensión. Pero Perfumo, en propia puerta en el 35, hace el empate definitivo. A esa misma hora en Múnich, Polonia aplasta a Haití por 7-0.
Estos no se dejaron. No, estos eran así de malos. Sarmak hace un hat-trick, Lato hace 2, Deina y Gorgon cierran la paliza. Poco más que decir. Con Polonia ya clasificada como primera, Argentina e Italia se juegan la plaza en la última jornada. A Italia le sirve un empate contra Polonia. Argentina debe ganar a Haití al menos por 3 goles de ventaja, siempre que Italia pierda, claro. Contra todo pronóstico, Polonia sale con el equipo titular a disputar el partido. El juego de los polacos, siempre desde la iniciativa y la apuesta ofensiva, es sin duda uno de los grandes atractivos del torneo. En la primera parte, Szarsmach y Denia ponen el 2-0 en el marcador. Capello en el 85 a corta distancias, pero los italianos no consiguen igualar el partido para asegurar la clasificación. De forma simultánea, en Múnich, Argentina se enfrenta a Haití. Yazalde en el 15 y Hausmann en el 18 ponen el 2-0. Los argentinos necesitan otro. En la segunda parte, el ratón Ayala, también del Atleti, hace el 3-0, aunque Shannon acorta distancias para Haití con un golazo desde fuera del área. Argentina necesita un gol. Héctor Yazalde, desde el suelo y de cualquier manera, hace el 4-1 en el 68, que supondrá la clasificación para Argentina. El amigo Yazalde había metido esa temporada 46 goles en 29 partidos con el Sporting de Portugal en la Liga Portuguesa. Pero estos 2 goles serán los únicos que meterá con la selección argentina en toda su vida. Pues vamos a la segunda fase, que como habíamos dicho antes, se compone de 2 grupos. Mira a ver qué te parece este grupo A, Diego. A ver. Holanda, Brasil, Argentina y Alemania del Este. Venga. El primero a la final y el segundo al tercer y cuarto puesto. Me parece que viendo el grupo no le salió tan mal la jugada a Avalanche y a los suyos con lo de las 2 fases. 26 de junio de 1974, Hell's Kitchen. Todos a callar porque toca la orquesta de Rinus Michels. Y hoy es el día de Johan Cruyff, el flaco. ¿Sabías que Adidas vestía a la selección holandesa, pero como Cruyff tenía contrato con Puma, le quitó una de las 3 líneas a la camiseta para que respondiera al diseño de la otra marca? Esas marcas pertenecían cada una a uno de los hermanos Dassler, Adolf y Rudolf, que tenían una enorme rivalidad entre ellos y ni siquiera se dirigían la palabra. Aunque ambos habían coincidido en una cosa: haber sido 2 buenos nazis. Argentina y Holanda se ven las caras en la primera jornada del grupo. Y Cruyff, que en ese momento ya era una superestrella en un Barça que había vuelto a ganar la Liga 14 años después, los va a poner a todos a bailar. En el minuto 11, Cruyff se interna en el área, regatea al portero y mete el balón en la portería. Holanda quiere más. Apenas 14 minutos después, Kroll, desde fuera del área, hace el segundo. La naranja mecánica es un vendaval y Argentina camina noqueado por el césped. El dominio es aplastante y ya en la segunda parte, bajo una buena tormenta, Holanda barre a los argentinos que no huelen la bola. En el minuto 73, Rep hace el tercero y en el 90, Cruyff pone el 4-0 definitivo. A esa misma hora, en Hannover, Brasil se enfrenta a Alemania Democrática. El partido, gris y trabado, se resuelve con un tiro libre de Rivellino que después de que un jugador brasileño se agache, se cuela por mitad de la barrera. 1-0 para Brasil, que ahora se cruza en la siguiente jornada con Argentina. El gran clásico del fútbol sudamericano. Nunca se han visto en un mundial, pero desde 1914 se han enfrentado ya 55 veces. 28 victorias argentinas, 17 brasileñas y 10 empates. En el minuto 32, Rivellino, la gran estrella brasileña tras la retirada de Pelé de la selección, dispara desde muy lejos y Carnevali, portero de Las Palmas, se la come. Pero apenas 3 minutos después, Miguel Brindisi, el capitán argentino, hace un golazo de falta para empatar el partido. En esa selección argentina jugaba Mario Kempes. En 6 partidos en el campeonato no fue capaz de hacer ni un solo gol. Es que en mi opinión, mira, para el siguiente mundial de Argentina no deberían ni convocarlo. El mundial le queda demasiado grande. Demasiado grande. Kempes fuera. En el minuto 48, Jairzinho, entrando de cabeza como un animal, hace el 2-1 definitivo. Argentina se va para casa.
Holanda se mide a Alemania del Este en Gelsenkirchen. Cada partido de los holandeses concentra la atención de los amantes del fútbol. Todos quieren ver esta nueva manera de jugar, esta especie de máquina perfecta que parece venir del futuro. Neskens en el minuto 7 dispara con habilidad y en caída, y el balón se cuela en la meta alemana. Llueve de manera torrencial como en gran parte del campeonato y el terreno de juego es muy pesado. Holanda tiene dificultades para imponer su fútbol de posesión. Los alemanes resisten buena parte del partido hasta que Resenbrink en el 59 sentencia el duelo. Otros eliminados. Alemania del Este y Argentina disputan un último partido sin nada en juego. El partido se cierra con empate a 1. Hausmann hace el gol argentino y Streich el alemán. Los dos equipos se despiden del torneo con sensaciones muy diferentes. Para Argentina ha sido un gran fracaso, pero para los alemanes del Este es un éxito tremendo. Y el último partido del grupo es ya lo máximo. El tricampeón del mundo y vigente campeón, Brasil, el equipo que revolucionó el fútbol en el 58 frente al equipo que lo ha revolucionado en el curso mismo de esta competición, el aspirante al trono, Holanda. El talento individual de Brasil y su juego bonito contra la inteligencia colectiva y la perfección táctica de Holanda. Es el 3 de julio de 1974, Westfalen Stadium. En juego una plaza para la final. Brasil necesita ganar, a Holanda le vale el empate. La primera parte es un intercambio de golpes que, sin embargo, no altera el marcador. Jairzinho la tiene clarísima, pero el balón se desvía de la portería en el último momento. Pero poco a poco Holanda encuentra su ritmo y se hace con el partido. En la segunda parte, Neskens, en el minuto 50, a pase de Cruyff, hace, con algo de suerte, el primer gol del partido elevando el remate por encima del portero Leao. A partir de ahí, los brasileños, frustrados por el repaso holandés, comienzan a soltar coces. Los holandeses saben que deben defenderse y aceptan que el partido se juega en ese nivel de agresividad. Pero Cruyff está desatado y no renuncia al estilo. Su cambio de ritmo, clave en su manera de entender el juego, se expresa no solo en el regate, sino también en la propia circulación del balón. En el minuto 65, carrera por la banda izquierda de Resenbrink, centro al área y Cruyff de volea lanzándose hacia adelante hace un golazo para enmarcar. Golazo. 2-0. A partir de ahí, dominio aplastante de Holanda y violencia y frustración por parte de los brasileños. Pereira es expulsado en el 84 tras una entrada salvaje sobre Neskens. Si te paras a pensar, en este mundial las mejores actuaciones de Holanda son frente a equipos sudamericanos, lo que evidencia cierta brecha entre la evolución futbolística en los dos continentes. El partido termina así. Otra muesca en el revólver de los holandeses. Solo les queda esperar su rival para la final. Da igual quién aparezca por allí, la naranja mecánica es favorita absoluta. Pero tendremos que buscar a su rival. Bueno, sí, claro. Vamos al grupo B. Alemania, Polonia, Yugoslavia y Suecia. Todos europeos. Alemania y Yugoslavia abren el grupo en Düsseldorf. 67.000 espectadores. La Mannschaft trata de evitar los huecos y espera ordenado a los balcánicos en el primer tramo. Yugoslavia es peligrosa y Sean lo sabe. Breitner en el 38 se saca de la manga un disparo lejano que entra como un misil en la portería de Enver Baric. Golazo descomunal, como el del primer partido. Y en el minuto 82, Miller remata desde el suelo un balón ganado en el área pequeña en una disputa. 2-0 y el partido visto para sentencia. A las 7:30 de ese mismo día, en Stuttgart, Polonia se impone por 1-0 a Suecia con un solitario gol de Grzegorz Lato de cabeza. Avanzamos. El 30 de junio, Polonia y Yugoslavia se ven las caras en Frankfurt. Deina, de penalti, abre el marcador en el 24 tras una patada absurda de Karasi a un polaco. Pero el mismo Karasi se resarce del error y antes de finalizar el primer tiempo pone las tablas. En el minuto 63 de la primera parte, córner que remata de cabeza Lato en el primer palo. Es el 2-1 definitivo que elimina a Yugoslavia y deja a Polonia a un solo paso de la final. Nos vamos a Düsseldorf, a uno de los mejores partidos de este mundial. Alemania Federal y Suecia se enfrentan bajo un tremendo aguacero. Strom, en el 24, tras una volea al borde del área, silencia el estadio. Los alemanes parecen perdidos y llegan al descanso con una enorme falta de ideas. El partido se reanuda y en el minuto 51 Overath mete un gol que despierta a Alemania y la vuelve a meter en el partido. Apenas un minuto después, Bonhoff se la encuentra en la frontal, golpea a puerta, el balón da en el palo, luego en el otro palo y termina adentro. 2-1 en un visto y no visto.
Pero Suecia se aprovecha de la misma confusión provocada bajo la lluvia y al siguiente minuto Sandberg devuelve la igualada al marcador. Sean hace cambios y quita a Herzog y mete a Grabowski, que 2 minutos después hace el gol que pone de nuevo por delante a Alemania. En el minuto 89, Genes, de penalti, hace el 4-2. Este fue presidente del Bayern y luego lo metieron en la cárcel por evadir impuestos. Sí, pero no te líes, que eso tampoco viene al caso ahora. 20 páginas, 1 hora, 20 páginas, 1 hora... ¿Qué dices? Nada. Última jornada del grupo. A las 7:30, Suecia y Yugoslavia se miden en Düsseldorf en un partido intrascendente. Suecia se impone por 2-1 con goles de Edström y Torstensson. El gol yugoslavo lo hace Surjak. Pues vamos a buscar el otro finalista del Mundial. Este saldrá del Polonia-Alemania, que como en el caso del Brasil-Holanda, es prácticamente una semifinal. Aunque no del todo, porque Polonia necesita ganar y Alemania Federal se clasifica con un empate. Polonia es un hueso duro de roer. Los Lato, Sasmach, Denia, Gadocha y el portero Somaseski llevan un Mundial impecable. 5 victorias en 5 partidos. Argentina, Italia o Yugoslavia han sido algunas de sus víctimas. Y recordemos que ya había eliminado a Inglaterra en la fase de clasificación. El seleccionador, Kazimierz Gorski, que había hecho campeona a Polonia en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, ha incorporado también conceptos tácticos modernos como la presión alta y la alternancia en las posiciones de sus jugadores. Tras el Mundial, Gorski se convertiría en un incuestionable referente del fútbol polaco y sería nombrado años más tarde presidente de la Federación Polaca de Fútbol. Hoy en día tiene una enorme estatua frente al Estadio Nacional de Varsovia. 3 de julio. Cae una tormenta tremenda sobre Frankfurt. Alemania y Polonia salen a jugar en un campo impracticable en el que apenas rueda el balón. Los polacos se adaptan mejor y dominan el encuentro. Lato está muy cerca de meter un gol histórico, pero Mayer está en estado de gracia y sostiene a Alemania haciendo varias paradas de mucho mérito. Polonia lo tiene muy cerca. Sin embargo, en la segunda parte, Gorgon le hace un penalti más que dudoso a Hens, que se encarga de tirarlo. Tomaszewski se lo para. Pero Alemania Federal insiste y el torpedo Müller, con el 13 a la espalda, recoge un pase de Bonhoff y saca un disparo rápido que adelanta a Alemania. Y luego Mayer a lo suyo. Polonia no es capaz de meterle un gol y cae eliminada. Tremendo mundial de los polacos a los que Sepp Maier, en ese momento probablemente el mejor portero del mundo, impidió pasar a la final. Bueno, pues ya tenemos final. Alemania Federal, Holanda. O lo que es lo mismo, Franz Beckenbauer, el Kaiser, contra Johan Cruyff, el flaco. Bueno, pero antes vamos con el tercer y cuarto puesto. Pues tranqui, que esto te lo resuelvo yo rapidito. Polonia se impone por 1-0 a Brasil gracias a un gol de Lato que consigue así su 7º tanto que le convierte en el máximo goleador del Mundial. El moderno Estadio Olímpico de Múnich, con su cúpula vanguardista de plástico, es una inmejorable sede para la pelea por el título. Salvo los alemanes y probablemente los belgas, el mundo entero apoya a Holanda. Un equipo revolucionario que ni siquiera juega con delantero centro. Sin delantero centro, pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto esto? A lo largo de la competición ha repetido la misma alineación, salvo en un partido en el que Kaiser jugó en vez de Rensenbrink. Además, físicamente la diferencia respecto a los demás es arrolladora. Solo ha recibido un gol en todo el torneo. Que se metió en propia puerta Kroll. Pero esta vez quien está enfrente es la Alemania de Beckenbauer, un conjunto muy disciplinado y con mucho talento que ha estudiado muy bien a Holanda a lo largo del torneo. El capitán alemán, que ha retrasado su posición a la de líbero, dirige desde atrás las operaciones, saliendo en ocasiones desde el centro de la defensa, haciendo conducciones hacia adelante. Recordemos que en este momento no existen los vídeos y los análisis tácticos han de hacerse por lo que se ve en el campo o en el directo en la televisión. Sean ha conseguido reunir a lo mejor del Bayern de Múnich con un grupo de jugadores procedente del Borussia de Mönchengladbach y conseguir una armonía a pesar de su gran rivalidad en la Bundesliga. En este torneo, como suele ser habitual,
Alemania ha mostrado una enorme capacidad para sobreponerse a los golpes y resistir cuando toca. Los alemanes son duros y leen bien los tiempos del juego. Cuando han resistido los golpes, toman aliento y buscan su hueco para hacer daño. Arbitra el inglés Jack Taylor. Son las 4 de la tarde del 7 de julio de 1974. Silencio, porque esto está a punto de comenzar. Holanda saca el balón y durante minuto y medio mantiene la posesión tocando con tranquilidad de un lado a otro. Finalmente el balón le llega a Cruyff, que encara a Box. Ven, perro, acércate. Box muerde el anzuelo y lo persigue. Sígueme. Box trata de parar a su presa y Cruyff amaga 2 veces. Cambia de ritmo y lo deja atrás. Cuando entra en el área, Genes lo derriba y es penalti. Sin que Alemania haya tocado el balón. Neskens a romper y para adentro. 1-0. Si fuera otro equipo, este sería el principio del fin. Ay, amigo, pero es Alemania y va a competir hasta el final. Pase lo que pase, como siempre. Holanda vuelve loca a Alemania y Box no para de pegarle a Cruyff, al que no le deja moverse. Beckenbauer ordena a Alemania que comienza cada ataque desde sus botas, como un trámite ineludible. Él es la pausa, el ritmo, la toma de decisiones desde la sala de mandos. Tras una recuperación en el área propia, el balón le llega a Overath y el centrocampista del Colonia sale jugando hasta que ve en la banda izquierda a Hosselbein, que cruza todo el campo contrario en diagonal hasta entrar en el área como un cuchillo. Y Jansen, torpón, lo derriba por medir mal. Penalti a favor de Alemania. Paul Breitner, tras engañar al portero holandés, tira a colocar a la izquierda. Gol. Partido empatado. ¿Sabías que Overath es uno de los 7 jugadores que han quedado primero, segundo y tercero en un mundial? Ni idea. ¿Y cuáles son los demás? Pues no te lo voy a decir. Solo te diré que en esa lista hay 6 alemanes y un italiano. Pero bueno. En fin, sigamos. El gol le duele a Holanda, a la que en esos momentos parecen abandonarle las ideas. Durante esos minutos claves en el partido, esto se parece más a Beckenbauer que a Cruyff. Box la tiene clarísima y John Bled se la para y la despeja a córner. Lo bueno de ser perro de presa es que la presa nunca suele perseguir al perro. Cerca de finalizar la primera parte, Rep se planta solo frente a Mayer, que le saca una oportunidad clarísima. Minuto 43. Bonhoff conduce con un contragolpe, corre por la banda derecha y pone un centro fuerte que Müller trata de controlar, pero se la deja atrás. Aún así, reacciona muy rápido y consigue colocarse, girándose y marcando el gol alemán. Auténtico gol de delantero centro. Total. Los saltos de Müller, con los brazos en alto, son ya un icono de la historia de los mundiales. Ser capaces de defender ese gol durante toda la segunda parte ante la mejor selección del torneo puede valer un mundial. Cuando se dirigen a los vestuarios, Cruyff pierde los nervios y se lleva una tarjeta del árbitro por protestar. Bertie Box sonríe. Kissinger mira desde el palco. En la segunda parte, Taylor perdona la expulsión de Cruyff tras una entradona a Mayer. En el último tramo del partido, Holanda asedia a Alemania en busca del empate. Los alemanes resisten físicamente y siguen buscando el contacto en los balones divididos. Van Hanegem la tiene clarísima, pero está poco fino y Mayer la para con facilidad. Poco después, el árbitro anula a Müller un gol legal por un fuera de juego inexistente. Neskens tiene a bocajarro el empate y la falla. Las oportunidades de Holanda se sucederán sin parar hasta el final, pero el partido se termina. Alemania, 20 años después, es campeona del mundo. La revolución neerlandesa se quedará sin premio, pero su impacto calará en la cultura futbolística de finales de este siglo y del siguiente. Cruyff y Guardiola serán los máximos exponentes en los banquillos de una idea que irá evolucionando con el paso de los años. Beckenbauer levanta la copa en el estadio de su ciudad natal. Nadie duda de que Cruyff ha sido el mejor jugador del torneo, pero el Kaiser quedará inevitablemente asociado al triunfo. Él es mejor, pero yo gané. Fácil resumen, tan práctico como el éxito alemán. Tras el dominio de Brasil desde finales de los 50, Europa vuelve a situarse como el centro del fútbol. La evolución táctica y física ha dado un enorme salto adelante y Sudamérica parece haberse quedado atrás en muchos sentidos. No solo Alemania y Holanda, también Polonia, tercera, ha hecho un excelente mundial. Los polacos han finalizado el torneo con 6 victorias, algunas de mucho mérito y nadie ha marcado tantos goles como ellos, 16.
Lato, además, es el máximo goleador del torneo con 7 tantos. El equipo ideal del torneo podría ser este: Mayer, Beckenbauer, Breitner, Kroll, Box, Deina, Neskens, Overath, Cruyff, Lato y Rensenbrink. Si Holanda hubiera ganado el Mundial es probable que hubieran entrado alguno más en el 11, como Van Hanegem o Rep. Y también extraña que no entre el Torpedo Müller, teniendo en cuenta que su gol valió un Mundial. Una anecdotilla. Venga. Guten Netzer se convirtió en el primer ganador de una Copa del Mundo que en el momento de levantar el trofeo jugaba en un club extranjero. Ah. En este caso, el Real Madrid. Oye, a ver, en serio, ¿te acuerdas de lo que me dijiste antes? ¿Quiénes son esos 6 jugadores, hombre? No, o sea, no te lo voy a decir. ver, Beckenbauer es uno seguro. Y los alemanes los puedo ir sacando con paciencia. Pero ¿y el italiano? No, venga ya, que no. Vámonos, que esto ya está liquidado. ¿Por qué letra empieza? Que no, que te pires, Bertie Box.